Lenin Artieda ya está con nosotros. Lenin, buenos días. Hoy estará en contacto directo, entendemos, el doctor Julio César Cueva, experto penalista, criminólogo, quien ha seguido de cerca la crisis en las cárceles, porque realmente pues ya hemos caído en una espiral en la que ya hasta ni sorprende cuando hay nuevas masacres carcelarias. ¿Por qué desde 2019, 4 años después, todavía no se logra el control? Pues, Lenin. Bueno, esa es la pregunta que todos tenemos, Fernando, y eso nos lo va a responder el doctor Cueva, que como tú señalabas es penalista, es criminólogo. Él tiene que lidiar a diario con internos y con la crisis que viven ellos en la penitenciaría del Litoral y en otras cárceles del país. ¿Cómo es posible que se permee la penitenciaría y otras cárceles, que entren armas, que entre licor? Lo que tú señalabas recientemente en el reportaje que acabamos de ver. Y se supone que hay control exterior de policías y de militares. Todo esto lo vamos a diseccionar, lo vamos a desentrañar con el doctor Cueva, porque quizás ya llegó la hora de concesionar las cárceles del país. Fernando, es un tema que tiene que entrar en el debate, así como también la necesidad quizás de construir ya nuevas prisiones de tamaños distintos, no estas megacárceles, sino algo más pequeño y que pueda ser más fácilmente controlado. Porque luego también termina afectando a quienes viven cerca de la penitenciaría, lo veíamos más temprano también. Imagínate, y de allí entonces vienen las masacres, el descontrol y el drama de las familias. Lo vamos a abordar ahora. Buenos días, doctor Julio César Cueva, penalista, criminólogo. Las cárceles están bajo control de los presos desde hace muchos años y el Estado no lo recupera porque no quiere o porque no puede. Bueno, yo pienso, gracias por la invitación, buenos días. Yo pienso que el problema es que el Estado no tiene una política pública clara. De hecho, si usted me pregunta a mí cuál es la política pública, es sacar un comunicado que dice se están matando, tome vías alternas, y otro que dice se dejaron de matar, mañana le decimos quiénes son y cuántos son, y pasado mañana entramos a recoger las armas. Eso no es una política pública, porque más parece que lo que se quiere es que se maten entre ellos para bajar el hacinamiento carcelario. ¿Cuál es el problema? Es que no se quiere controlar. Más bien pienso que no se sabe cómo controlar, porque al no haber una política pública implica que no hay nadie, no hay una o un grupo de personas que nos diga, bueno, esto es el problema que tenemos y de esta forma lo vamos a enfrentar. Y si usted no tiene una política pública clara, difícilmente va a poder hacer algo al respecto. Tener un par de guías por cada pabellón, y en cada pabellón pues hay cerca de 800 presos, así, con esos pasos que se han dado, evidentemente el problema no se soluciona, sino que se extiende ad infinitum. El problema no es la cantidad, sino la calidad. Si usted no lo tiene entrenado, si usted no lo tiene controlado y usted no lo tiene equipado, usted puede poner 5 por cada PPL. Si el PPL tiene una ametralladora y el otro no tiene absolutamente nada, evidentemente no sirve. Aquí hubo Comisión de Pacificación Penitenciaria, vino la OEA, vino la ONU con sus comisiones especializadas, emitieron informes con recomendaciones claras, pero no pasa nada. ¿Por qué? Primero, creo que hace falta de algo que se nos ofreció como ciudadanos hace mucho tiempo, un censo penitenciario. ¿Cómo puede usted tomar control de algo si usted no sabe quiénes son, cuántos son, cómo están y dónde están? Bueno, ya se lo hizo, ¿no? Los resultados son los que no se los ha hecho públicos. Bueno, es que debería, más allá de que se hagan públicos, deberíamos tener un software que nos permita saber quién entra, quién sale, y no solamente un registro de nombre, alias y de número de cédula, sino saber a qué grupos pertenecen, porque lo que está claro es que lo único organizado allá adentro es la delincuencia. Si usted les quiere ganar, tiene que desorganizarlos. Hubo un momento, Julio César, en el que se habló de cambiar la dinámica de las megacárceles que arrancó en el gobierno de Rafael Correa por prisiones más pequeñas que permitieran tener un mejor control de los PPL. ¿Esa es una solución viable? Bueno, yo creo que más viable que eso es tener una cárcel en donde los pabellones sean completamente independientes uno de otro, que es más o menos el equivalente, en donde usted tenga un control absoluto de no solo del perímetro, sino de cada uno de los pabellones. Eso es evidente que no sucede, y mientras no suceda, va a seguir entrando lo que es la droga, las armas, porque alguien las está metiendo. No creo que sean honestamente los familiares por el tamaño y el volumen de lo que sabemos que entra, sino que evidentemente hay corrupción, y eso también hay que combatirlo desde afuera. Ahora, ese es uno de los temas. No sabemos que la solución sin duda es integral, pero vamos hablando de las acciones concretas que quizás deberían tomarse. Usted ha señalado ya algunas. ¿Es necesario construir nuevas cárceles? Yo pienso que sí, y básicamente, ¿por qué? Porque creo que las que se construyen como cuando usted construye un edificio, le pone ladrillos y le pone mampostería, entonces le rompen la mampostería y hacen hueco a los ladrillos, y ahí es donde esconden las armas, las drogas y las balas.
Las cárceles de hoy se construyen por bloques de cemento de 1 metro de espesor, donde cada celda es un bloque sólido que no se puede perforar y ahí no puede usted esconder nada. Pero eso estamos hablando de más o menos unos de 400 a 600 millones de dólares. Pero es una inversión que vale la pena hacer. Las cabezas de las organizaciones delictivas en el Ecuador cuentan con algunas certezas. Que no los acusarán por el mayor de sus delitos, que la pena que le impongan no será la más dura y que en prisión van a tener tratos privilegiados, desde comunicaciones hasta piscinas, pasando obviamente por licor y también por drogas. ¿Es entonces, y se lo pregunto a Julio César, solo un problema del gobierno o se puede afirmar que todo el sistema ya está cooptado por estas mafias? Yo pienso que todo el sistema está cooptado porque básicamente tienen algo que el Estado no tiene, recursos y la posibilidad de poner esos recursos donde se los necesita con suprema agilidad, algo que el Estado evidentemente no puede hacer. Ahora, sí se puede entonces controlar las cárceles. ¿Cuáles son? Si tuviéramos que enumerar los pasos a seguir, arrancando obviamente por tener un plan de política criminal que sea integral, que involucre a todos y obviamente también arrancando por un saneamiento de todas las entidades relacionadas con el manejo penitenciario, ¿qué más debería venir luego? Lo primero es el censo penitenciario para saber no solamente el nombre, el alias, tiene usted que tener un registro de todas las señas particulares porque a través de las señas particulares, especialmente los tatuajes, usted puede saber con quién está tratando. Muchas veces los tatuajes de esta gente habla más de lo que ellos hablan y usted sabe con quién lidia y sabe dónde lo tiene que tener, tiene que saber a qué organización pertenece, tiene que conocer usted cuál es todo el antecedente penitenciario de esta persona, porque de esa forma usted va a poder saber cada uno dónde realmente debe estar para desorganizarlos, porque mientras ellos sigan organizados allá adentro, van a seguir haciendo de las suyas. Ahora, esa es la parte que nadie entiende, doctor Cueva. ¿Cómo es posible que ellos estén organizados adentro y que tengan de todo? Desde armas, de todo. Armas es quizás lo más sencillo para ellos de conseguir. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra todo esto? Creo que entra con ayuda de gente que en lugar de controlarlos permiten estas cosas, pero lo importante es tener claro que los únicos organizados allá adentro son ellos y dos, que realmente son centros comando de la delincuencia organizada, de tal forma que el Estado ecuatoriano ahí es evidente que no ejerce no solo control, no ejerce ningún tipo de soberanía y eso es lo primero que hay que recuperar y además usted necesita también un ente penitenciario que esté permanentemente controlado. Los agentes penitenciarios tienen que estar permanentemente pasando por ejemplo, por el polígrafo. Aquel que no pase el polígrafo no puede seguir estando a cargo de un PPL porque evidentemente está contaminado o por lo menos existe la sospecha y hay que rotarlos todo el tiempo y no hay que permitir que puedan ser identificados por nombre porque así es como los extorsionan o los amenazan. De tal manera que no debe haber un contacto entre el PPL y el guía penitenciario en la medida de lo posible. Pero para eso usted necesita una cárcel construida como cárcel, no adaptada como cárcel. Porque eso también es gran parte de la diferencia, la infraestructura. ¿Solo corrupción? ¿O también hay amenazas que terminan pues quebrando las más férreas voluntades? Nadie quiere que lo maten a él y a su familia. Bueno, yo pienso que también es lo segundo, con lo que acabamos de ver con las 3 guías que estaban almorzando frente, con los directores que han sido baleados y algunos han sido asesinados. Que son mensajes claros a los guías penitenciarios, si no te alineas pues te pasa esto. Evidentemente, pero ¿por qué pasa? Primero porque tener que ir a comer afuera cuando debería haber un lugar dentro. Segundo, que usted los puede identificar por nombre y sepa absolutamente todo, con meterse en el internet, sabe dónde son, quiénes están, dónde viven, ¿verdad? Por eso deben ser prácticamente personas anónimas que no se los puede identificar, justamente para reducir al máximo la posibilidad de que puedan ser contactados o amenazados ellos o su familia. Esto que usted anota y otras acciones se las ha dicho públicamente desde hace tiempo, doctor Cueva, y sin embargo las masacres continúan, los presos siguen ordenando crímenes desde allá y cuando el Estado actúa, pues ellos responden con más violencia. Usted ha dicho a través de sus redes sociales que la ciudadanía también debe colaborar. ¿Cómo? La ciudadanía debe colaborar primero denunciando, ¿verdad? Colaborando, por ejemplo, muchas veces la policía va y hay una reforma al respecto que entra en vigencia a fin de mes y pide las cámaras de qué es lo que está pasando por el tema de las bombas de la gente y nadie quiere colaborar, todo el mundo alega el miedo, alega no tener tiempo. Este es un problema de todos. Muchas veces la gente piensa que no, yo no me meto porque no me va a tocar. Creo que el incremento de la violencia demuestra que hoy por hoy cualquiera, en cualquier lugar, corre un riesgo. Si la ciudadanía no colabora en estas labores investigativas que permiten identificar a esta gente, esto va a continuar porque las matanzas en las cárceles, ¿dónde se produce la venganza por esto? En las calles.
en donde está el ciudadano que cuando ve algo tiene que denunciarlo, que cuando tiene la posibilidad de ser testigo tiene que ir, porque de lo contrario el sistema tampoco funciona, no puede funcionar solo. Una ciudadanía que cada vez está más atemorizada, doctor Cueva, y cómo le decimos, oye, colabora, empodérate de este asunto, que sí, es verdad, usted tiene toda la razón, nos termina afectando a todos en algún momento, pero la gente tiene miedo y sobre todo, doctor, sabe que no cuenta con un Estado que la respalde a través de protección de los órganos de seguridad y peor aún del sistema judicial, pues, ¿no? Donde lo que menos se hace es justicia. Bueno, es que solo hay dos opciones, o vencemos el miedo o lo enfrentamos. Si no vencemos el miedo está por encima de nosotros y esta gente nos va a ganar esta guerra, porque esto es una guerra. Una cosa más, doctor Cueva, no nos olvidemos que las cárceles deberían ser centros de rehabilitación social. Quienes cumplan su pena deberían salir de allí con destrezas para contribuir a la sociedad y no perfeccionados en el delito. Usted ha dicho, no existe un diseño ni una ejecución de política de rehabilitación efectiva. ¿Cómo es posible que un país civilizado no cuente con una herramienta tan básica como esta? Bueno, antes que nada, ¿quién dice que somos civilizados? Realmente tenemos celulares y pensamos que somos civilizados, pero realmente muchas veces las cosas que se ven, no solo en las cárceles, sino en el día a día, especialmente en la política, ¿verdad?, o en la función pública, son el reflejo de la sociedad, una sociedad que en realidad no está comprometida con el país, y ese es un gran problema. No vemos al Ecuador como lo que realmente es nuestro país, simplemente lo vemos como una cosa que está ahí, a la cual hay que reclamar y a la cual hay que quejarse siempre, pero cuando toca contribuir es complicado porque no lo sentimos propio. Entonces, mientras eso no cambie, la mentalidad del ciudadano no cambie, el problema en las cárceles y a nivel general va a continuar. De hecho, yo creería que va a empeorar, sobre todo en el tema de la rehabilitación social, que ni es rehabilitación ni es social. Tanto es tan grave que usted mete ahí a alguien que arrancha celulares y cuando sale ya no sabe arranchar celulares, sabe ser sicario, sabe traficar drogas. Es decir, al final del camino para la sociedad es peor meterlo preso, porque saca a alguien más capacitado, más entrenado y más violento. Quizás allí entonces el primero de los retos, civilizarnos. Abogado Julio César Cueva, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación, buenos días. Vamos con información. El presidente Guillermo Lasso sufrió un quebranto en su salud este fin de semana y permanece en observación en el Hospital Militar en Quito. Sus complicaciones lo obligaron a suspender las actividades que tenía programadas en Esmeraldas. Ayer tenía previsto presidir una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para informar sobre el endurecimiento de la lucha contra el crimen organizado. Hoy debía reunirse con su gabinete y fuerzas vivas de Esmeraldas para coordinar acciones contra la violencia. Aún no se sabe cuándo el primer mandatario retomará sus actividades o se designará al vicepresidente como su delegado. Operativos conjuntos entre militares y policías se realizan en el país. En Quito, los policías patrullan con armas largas. El objetivo es responder a la delincuencia con mayor contundencia ante el alto índice de inseguridad que generan las bandas delictivas. En Guayaquil, además de los operativos en las calles, se hacen controles en el interior de los centros comerciales, en donde también se han registrado hechos violentos. Los operativos continuarán en las zonas identificadas como las más conflictivas a escala nacional. Pachacutic entra en modo electoral. El próximo 29 de abril se elegirá al nuevo coordinador del movimiento. Entre los candidatos que buscan ese cargo están Cecilia Velázquez, actual subcoordinadora, Guillermo Churuchumbi, que es el candidato impulsado por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y Jorge Herrera, exdirigente indígena. Más de 1.300 votantes definirán en Pastaza al nuevo coordinador del movimiento. Estas elecciones ocurren cada 3 años. Regresamos con más información y ya se encuentra en nuestros estudios Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad. En temas de seguridad, ¿hay quienes quieren que nada cambie? Ya volvemos.
Más información. 3 de los 9 procesados del movimiento guevarista Tierra y Libertad fueron sentenciados por un tribunal de garantías penales de Pichincha a 16, 13 y 5 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. La sentencia es para Omar Campoverde, 16 años como autor, Carlos Carhuacho, 13 años como coautor y Gabriela Gallardo, 5 años y 4 meses como cómplice. Además de estos 3 sentenciados, en mayo de 2021 fueron detenidas otras 6 personas a las que la justicia declaró inocentes. Ayer se cumplieron 7 años del terremoto de 2016 y en Puerto Viejo todavía hay 272 propiedades que no se han reconstruido. Según el alcalde Edwin Valdivieso, el apoyo que dio el municipio fue la exoneración de impuestos desde 2016 hasta 2023. También se construyó un edificio para los comerciantes. Sin embargo, esperan que instituciones públicas construyan nuevamente sus oficinas en el centro, donde aún hay decenas de terrenos vacíos. Aquí se recaudaron miles de millones de dólares con la ley de solidaridad, donde hay informes de Contraloría, algunos con indicios de responsabilidad penal. Y tras la masacre en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, renunció a su cargo. Lo hizo mediante una carta que en sus partes clave señala lo siguiente: la tarea de coordinación para enfrentar la inseguridad tiene varias dimensiones: la política, la estratégica y la operacional, y como base, a través de institucionalizar los servicios de inteligencia al servicio del país y no de protervos intereses partidistas. Construir un sistema de seguridad nacional supone la certeza de los objetivos y la combinación del conocimiento y tecnología de quienes tienen el rol de las operaciones en defensa y seguridad. Fue esa misma perspectiva de mediano y largo plazo que, con la coordinación de la Secretaría, con los mandos de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se trabajó en la elaboración de la Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz. Lenin, Ordóñez habla de un plan estratégico, pero además, ¿qué pasó finalmente con Israel? Una comitiva viajó a ese país con el presidente, hubo reuniones al más alto nivel. La idea era adquirir todo un sistema como funciona allá en ese país, la seguridad, todo controlado, manejado de forma integral. Las respuestas a estas interrogantes al volver con Diego Ordóñez, quien ya se encuentra en nuestros estudios de la capital. Con fecha 12 de abril, Diego Ordóñez renunció a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Diego, buenos días. ¿Usted realmente renunció o el presidente le pidió que dé un paso al costado? Lenin, buenos días. Es un tema que, por el nivel de la relación que tengo con el presidente, fue acordado entre él y yo. Nos parecía que era un momento oportuno para que me retire. Su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública estuvo marcada por muchas críticas, que no había un plan y que la violencia se incrementaba a diario. Son solo 2 de los aspectos señalados. Entonces, Diego, queremos que le diga al país si hubo plan. ¿Hubo plan? Y si es que hubo, ¿por qué nunca se lo llegó a ejecutar? Y si se lo ejecutó, ¿por qué no funciona? Bueno, me parece que en lo que usted pregunta hay varias conclusiones que no son acertadas, ¿no? Y voy a empezar por lo final. No es que no funciona, está funcionando. Está funcionando. Hay un plan que arranca primero de un análisis conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas que se expresó en la Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz, en la que además se hizo una revisión de las capacidades operativas, me refiero a los equipos, ¿no? A todo aquello que se tiene y lo que se quisiera tener, y se estableció estrategias. Un plan estratégico deriva en planes operativos. Y han habido muchísimos planes operativos. Si usted revisa en el inventario de lo que se ha logrado capturar en droga, desarticular bandas criminales, que es mucho más importante, detener cabecillas. Quisiera explicar esto, cuál es el procedimiento. Impedir el acceso de droga mediante un mecanismo de contención en la frontera norte.
Bueno, todo eso responde a planes operativos, no es improvisado. No son acciones que no tienen un enfoque estratégico, un enfoque global. Diego, pero esta estrategia para la paz y para la seguridad estaba encaminada a adquirir un sistema de seguridad a Israel. Ellos nos iban a prestar la plata a cambio de que les compremos el sistema que incluía vehículos, software, armas, todo, pero el tema no avanzó. ¿Por qué? No es que no avanzó, Lenin. Se ha trabajado en alrededor de 7 mesas de manejo técnico para establecer primero qué es lo que se requiere, las características de lo que se requiere. Ustedes comprenderán que hablando de ese tipo de equipamiento hay muchos detalles que tienen que ser tomados en cuenta, los requerimientos en cuanto al tiempo, las entregas, y luego el cumplimiento de los procesos internos para la contratación. ¿No está caído entonces el proceso de negociación con Israel, Diego? Confírmenos eso. Es un proceso que se mantiene, lleva en proceso para cumplir los procedimientos de contratación pública que permitan que eso se haga bien. En el fondo, Lenin, lo que nosotros necesitamos en el país, usted lo acaba de mencionar, es un sistema, son sistemas de seguridad. No son personas, no son individuos. Son importantes las personas, son importantes quienes las dirigen, pero fundamentalmente un sistema de seguridad. Ese enfoque de sistema es lo que tiene el gobierno, lo que tuvo el gobierno y lo que seguirá teniendo el gobierno. Ese sistema se lo requiere de manera urgente, Diego, y todavía no llega, todavía estamos en proceso. ¿Es verdad que hay dentro del régimen personas que se oponen a que se haga la negociación con Israel? No conozco esa información. Lo que sí es que sí hay una definición del presidente de la República en el sentido de que para que eso se concrete tienen que cumplirse con todos los procedimientos que establece la ley. ¿Y qué pasa con aquello que se dio por llamar Plan Ecuador, Diego? La estrategia para la seguridad y la paz buscaba también financiamiento en los Estados Unidos por $5.000 millones y hasta ahora no se concreta. Pero es que en todo esto siempre hay la interjección, hasta ahora no se concreta. Porque no son cuestiones que se pueden lograr de la noche a la mañana, Lenin. Son procesos que tienen que agotar muchas instancias, muchas etapas. Lamentablemente, por la urgencia, parecería que lo que se requieren son acciones más efectistas, más mediáticas, más populistas y menos estructuradas como las que el gobierno del presidente Lazo está acostumbrado a empujar. Aquí tenemos un problema serio, grave, profundo, que se ha enraizado durante 15 años, o por complicidad o por desidia, se ha enraizado en el Ecuador un sistema delincuencial que tiene que ser abordado por el Estado de manera sistemática, organizada, orgánica, y ese proceso lleva tiempo elaborar. Ese proceso, en cuanto a la conclusión de tener un sistema, tiene etapas que cumplir. No es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. Yo entiendo las urgencias y todos sentimos la urgencia de tener respuestas casi mágicas respecto a los temas de inseguridad. Y muchos así reclaman y simplifican el problema. Pero hay que entender en profundidad la amenaza que estamos teniendo, la grave amenaza que estamos enfrentando, y que frente a eso es fundamental, empezando por una acción decidida del gobierno, que la tiene, la conjunción del resto de sectores de la sociedad, los sectores políticos. La idea, Diego, no es simplificar el problema, sin duda, pero tampoco complejizar la solución. Entonces, ¿por qué razón estos procesos no avanzan de manera ágil? Porque usted lo reconoce, la gente quiere respuestas para allá, para ayer. No tolera que su cotidianeidad se vea afectada por amenazas de bomba, por crímenes que se generan a diarios, por cárceles que no pueden ser controladas por el Estado, pese a que se vienen generando masacres desde el 2019. Esto no viene desde ayer, no es un problema de ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se pueden desarrollar procesos más ágiles? Pero, a ver, Lenin, pongamos las cosas en la dimensión que corresponde, ¿no? Ustedes sepan a parecer como que si es que de ese proceso dependería solamente recuperar los niveles de seguridad que el Ecuador requiere. No, hay una serie de otros elementos que tienen que sumarse. Les refería hace un momento, una definición estratégica, planes operativos. Hay planes operativos respecto al control de narcotráfico, al control de ingreso de droga, al ataque directo contra el crimen organizado a través de un grupo especializado que combina Fuerzas Armadas y Policía para identificar cabecillas de grupos delincuenciales. De ese número de identificados que han tenido un trabajo continuo, ya 6 han caído. Eso es otra tarea que hay que cumplir. Hay que cumplir tareas de
tener el control, recuperar el control, no es recuperar, tener el control que nunca se lo ha tenido en el sistema carcelario. No es algo que se puede hacer de la noche a mañana, insisto, Lenin. Esto es un proceso que tiene algunos condicionamientos de orden logístico, de orden operativo, pero que va en avance, está cumpliéndose. Y a eso, Diego, hay que sumarle quizás que uno de los mayores problemas que tiene la estructura de seguridad del Estado es que los servicios de inteligencia del país todavía le rinden cuentas a cuadros del correísmo. ¿Por qué se da eso? Pero sobre todo, ¿por qué no se lo ha detenido? No, yo no diría que los servicios de inteligencia le sirven al correísmo, ¿no? Hay un grupo de exfuncionarios que supongo que todavía están operando en ese propósito. Pero ¿qué es lo que se encontró en los sistemas de inteligencia? Los sistemas de inteligencia no tienen todo aquello que muchos ecuatorianos piensan que tiene. Y esto le genera debilidades. Lo que hay que trabajar es en fortalecer esa capacidad operativa, la tecnología, ¿no? La tecnología que hace que se pueda tener mejor información de más calidad, más oportuna. La información es crucial para la definición de estrategias de seguridad. Y esto es fundamental, ¿por qué digo, Lenin? Porque hay muchísimos que opinan respecto al tema sin conocer a profundidad cuál es la información sobre la cual se definen esas estrategias. Es crucial los sistemas de seguridad, un sistema de seguridad, la inteligencia como base. Eso también se ha institucionalizado. En eso también se ha trabajado, de manera que ya orgánicamente, estructuradamente, tanto la inteligencia policial como la inteligencia militar trabajan a través de la articulación del Centro de Inteligencia Estratégica. Que se haga todo lo que se tenga que hacer, pero que se lo haga rápido. Es el pedido de la ciudadanía. Diego Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Sí, y rápido. Hay que hacerlo bien. Y rápido también. No, hay que hacerlo bien, rápido y bien, pero no lo uno, sacrificando que la solución sea estructural. No por tener un discurso populista o mediático o para cubrir eventuales requerimientos en ese inmediatismo es que vamos a hacer las cosas, o sea, deben hacer las cosas apresuradamente. Hay que hacerlas bien. Y que responda de manera adecuada a la aspiración ciudadana de vivir en paz, de vivir con seguridad. Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Andrea. Miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a 7 personas tras un operativo en el cantón Salinas, en Santa Elena. A los aprehendidos se les incautó un vehículo, armas de fuego, municiones, radios de comunicación, celulares y motores fuera de borda. Se sospecha que los detenidos integran una banda delictiva dedicada a asaltar a pescadores artesanales. Junto con las evidencias fueron entregados a la Policía Nacional.